Dios le bendiga, hermanos. Evidentemente siempre es un privilegio poder reunirnos el primer día de la semana. Y ese primer día de la semana dedicarlo al Señor. Pudiésemos tener o hacer muchas cosas, muchas responsabilidades, pero hemos apartado este día para el Señor. Así que el nombre que debe ser glorificado cuando los santos se reúnen es el nombre de Cristo. Porque si no glorificáramos el nombre de Cristo, entonces sería un club, sería una reunión, sería cualquier cosa, un show, un espectáculo, una puesta en escena de cualquier situación. Pero cuando cristianos salen de su hogar y se apartan para juntarse en el lugar de adoración, toda la adoración es a Jesús. Y justamente el tema que voy a compartir con la iglesia en esta mañana es: el evangelio es para todos. Cristo es para todos. Y yo le voy a invitar que por favor busque su Biblia en el libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos. Y yo quisiera que pudiéramos leer el libro de Hechos, el capítulo 16. Porque vamos a leer tres historias que pasó en un tiempo amplio, varias semanas, varios días. Sin embargo, queremos enfocarnos en cómo Cristo puede afectar a todos los que confían y creen en Él. Y le voy a invitar, por favor, que si pueden, conmigo se pongan sobre sus pies y busque Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a iniciar a la altura del versículo 29. Dice Hechos 16, 29. Pero Pablo gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amado Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es santa. Estamos frente a ella y pedimos, Señor, que tu palabra ilumine nuestros corazones, ilumine nuestras vidas, ilumine nuestros pasos, que sea lámpara para caminar en esta vida. Señor, que tu palabra sea como colirio a nuestros ojos para poder ver las maravillas y la grandeza de tu ley. Que ponga un corazón sencillo para obedecer tus mandamientos. Y sobre todo, Señor, que disponga nuestras almas para obedecer tu palabra. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y mantenga su Biblia abierta. Hechos capítulo 16, vamos a encontrar en esta porción de la palabra de Dios que evidentemente el libro de los Hechos es un segundo libro, un segundo tomo. Si usted lee conmigo Hechos capítulo 1, búsquelo por favor. Hechos capítulo 1, va a encontrar lo siguiente: que el autor del libro de los Hechos es Lucas. Y Lucas de profesión era médico. Interesante que en el tiempo de el cristianismo, el alfabetismo no era tan alto. No todos eran investigadores, no todos eran científicos, no todos podían ser historiadores. Lucas tuvo la oportunidad de aprender, de ser historiador, de ser médico, de ser profesional en esa ocasión. Así que los escritos que él hacía, lo hacía de manera metodológica. Usted va a encontrar que tanto en Lucas como en Hechos son los libros de la Biblia que más regiones geográficas manifiesta. Va a encontrar que Lucas habla de números específicos, 5,000 y 3,000. Habla de panes y peces, números específicos y claros. ¿Por qué? Porque él quería dar un dato y un detalle preciso de quién era Jesús. Y eran con hechos que se podían constatar, que se podían ir y confirmar de que evidentemente lo que Lucas estaba diciendo era real y era verdadero. Si usted lee conmigo, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer escrito, Teófilo,
me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Este es el inicio de Hechos, el segundo. Por lo tanto, ¿cuál es el primer escrito? Bueno, vamos a Lucas entonces. Busque su Biblia. Yo le dije que vamos a buscar datos en la Biblia. Lucas capítulo 1. Vamos a encontrar entonces lo que Lucas le escribe a ese amigo de él, Teófilo. Léalo conmigo. Dice Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos ha enseñado lo que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Verso 3. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribirla por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. ¿Se da cuenta que su primera carta, lo primero que él habla, lo primero que él dice es que él trató de investigar diligentemente, detenidamente, todos los hechos acerca de Cristo? Así que no solamente habló con los apóstoles que estaban vivos, me atrevo a asegurar que habló con María, que habló con todos los que estuvieron con Jesús y le preguntó todas las cosas. ¿Para qué? Para que sus escritos fueran verdaderos. Y Teófilo, se da cuenta, la palabra Teófilo es una palabra muy conocida en el griego. Teos es la palabra Dios y filo es amor. O sea que Teófilo es como uno que ama a Dios. Sin embargo, también es un nombre de alguien de relevancia en aquel tiempo, porque el propio Lucas escribe diciendo, oh excelentísimo Teófilo. Y excelentísimo era un nombre de un cargo funcionario o de alguien que podía estar en la parte de jueces entre los romanos. Así que Lucas escribe detalladamente, primero, la historia de Jesús, y segundo, entonces, el libro de los Hechos. Y vamos a leer, vuelva conmigo, Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo en esta ocasión está saliendo en su segundo viaje misionero. Ya él había salido en el primer viaje misionero y había llegado a toda Asia, a lo que se le llama Turquía hoy en día. Sin embargo, en este segundo viaje misionero, encontramos que Pablo va con su amigo Silvano, al cual se le llama Sila. Pero si se dan cuenta, en el versículo 1, Timoteo se agrega también a este viaje misionero. Así que ya no solamente es Pablo, está Sila, pero también hay otro más que se agrega. ¿Quién es? Timoteo. En el capítulo 16, léalo conmigo, versículo 1 dice: después llegó de Derbe a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Así que ya Timoteo también es parte del viaje misionero. Aquí tenemos tres personajes. Tenemos a Pablo, tenemos a Silas y tenemos a Timoteo. Van predicando la palabra, van llevando la palabra en diferentes lugares, en diferentes situaciones. En el versículo 6 vamos a encontrar que Lucas describe algo muy particular. Dice el verso 6 del capítulo 16 de Hechos: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Usted me dirá que el Espíritu Santo prohibió predicar la palabra. Es lo que dice Lucas. Hay lugares específicos donde usted de manera particular Dios le va a impedir que hable, pero otro puede venir y podrá hablar. Sin embargo, dice Lucas que Dios le impidió. No hubo inconveniente, hubo lucha, hubo limitación, hubo oposición. No se pudo dar, no se pudo predicar la palabra del Señor por el Espíritu Santo. Dice el verso 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Son nombres de ciudades, de lugares, de parajes que para nosotros son sumamente extraños. Sin embargo, se podría constatar en ese tiempo que realmente existieron y son verdaderas. Todas estas regiones que mencionamos aquí están en Turquía. Así que si alguno tiene la oportunidad de un viaje turístico a Turquía, trate de visitar esos lugares, que está aproximadamente a unos 5.600 kilómetros de acá. No está lejos eso que Lucas está describiendo. O sea, si usted puede ir, aproveche y visítelo. Dice el verso 8. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y el verso 9 dice: y una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole: pasa Macedonia y ayúdanos.
Miren qué interesante. Donde ellos están predicando, Pablo no puede porque hay oposición y el Espíritu no le permite predicar. Pero mientras está orando y está durmiendo, tiene una visión. Un hermano, un hombre de Macedonia. Aquí quiero poner atención en estos dos nombres. Donde ellos están es Turquía. Turquía pertenece a Asia. Macedonia pertenece a Grecia. Y Grecia es parte de Europa. Así que el apóstol Pablo está recibiendo una revelación de un hombre que le está pidiendo ayuda a un hermano desde Asia para que pase a Europa a llevar la palabra del Señor. Por eso estamos hablando del viaje misionero del apóstol Pablo. Son dos ciudades en dos continentes diferentes. Uno está en Asia y otro en Europa. Así que vamos a seguir la historia de cómo el apóstol Pablo llevó la palabra de Dios a la primera iglesia de Europa. Así que dice que un hombre macedonio estaba de pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ven a Grecia y ayúdanos. Ven a Europa y trae la palabra. Y dice el verso 10, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Quiénes procuraron desde Asia salir para Europa? ¿Quiénes? Nosotros, dice el escritor. ¿Quién se está involucrando? Así que entendemos que en ese lugar se unió Lucas al viaje misionero del apóstol Pablo. Lucas fue ganado en esa región. Tanto así que ya ahora son 4 personas que tenemos. ¿Cuáles son? Número 1, Pablo. 2, Sila. 3, Timoteo, que se había integrado. Y ahora encontramos a uno, ¿cuál? A Lucas, el cuarto, porque él dice: entonces nosotros fuimos a Macedonia. Y es maravilloso que no era como ahora, que podía tomarse un avión, que tomarse un vehículo rápido, un tren y llegar de un lugar a otro, sino que el versículo 11, léalo conmigo en su Biblia, por favor, dice: y zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Ponga atención en ese nombre. Filipos es una región que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solíamos hacer la oración. Pablo siempre había sacado un lugar para orar. Hermano, nosotros como creyentes debemos tener un lugar para orar, para clamar al Señor, para orar, para pedirle a Dios por lo que somos, por las personas, por nuestras necesidades. Saber que es un lugar de encuentro con el Señor. Así que el apóstol Pablo iba junto al río donde solíamos orar. Dice: nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. El verso 14, léalo conmigo, del capítulo 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, hospédense en mi casa. Aquí encontramos a Lidia, una mujer que era de la alta alcurnia, de la alta clase, de la alta sociedad, era empresaria. Creo que me parece que en alguna ocasión de mi vida he tocado ese tema acerca de Lidia en Tiatira. Sin embargo, en ese lugar ella estaba haciendo mercadería, vendía púrpura, ropa muy hermosa, muy elegante, cerca del puerto, del río, a la orilla. Y Pablo, Lucas, Sila y Timoteo predicaban la palabra del Señor, le hablaban de Cristo a esos lugares. Y me gusta porque no escatimaron ni la profesión, ni la clase social, ni la condición económica de ellos para que Cristo fuera específico a su vida. ¿Por qué? Porque a veces cuando predicamos el evangelio decimos: si tienes necesidad, ven a Cristo, y eso es cierto. Si estás mal, ven a Cristo, y eso es cierto. Si tienes tristeza, ven a Cristo, y eso es cierto. Y entonces los que son felices. Sí, y usted me dirá: Josué, ¿cómo feliz? Sí, hay personas felices en sus pecados. Hay personas felices en su adulterio. Hay personas felices en su mentira, en su paganismo, en su idolatría. Felices en el materialismo. Hay personas que viven la vida
feliz por lo que tienen, por lo que puedan conseguir, por lo que pueden obtener. Se sienten felices por la condición que viven. Se sienten felices en sus pecados. De hecho, lo promocionan. Cuando hay un colmadón, cuando hay una esquina, son felices para que la gente vea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 botellas. Son felices cuando dicen 2, 3 cajas que me he tomado. Son felices cuando dicen gasté 10,000, 20,000, 5,000 en tal lugar. Son felices, promueven eso, creen que están bien en sus pecados. Pero la verdad es que aunque crean que son felices, hay una realidad, y es que un día se enfrentarán al Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo va a juzgar, que va a ver sus pecados y lo condenará eternamente. Esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio no solamente es para el pobre y para el necesitado. El Evangelio también es para aquel que cree que no necesita a Cristo. El Evangelio es para aquel que cree que no tiene necesidad de salvación. El Evangelio es también para aquel que cree que no necesita vida eterna. Así que Cristo es el Salvador de los ricos. Lo encontramos del versículo 11 al versículo 15. Ponga atención porque voy a hablar a 3 grupos de personas que se menciona aquí en el libro, en este capítulo 16. Primero, Cristo es el Salvador de los ricos. Cristo es el Salvador de los endemoniados y Cristo es el Salvador de los paganos. Quiero primero tocar esta primera parte, y es que Cristo es el Salvador de los que creen que tienen todas las cosas. Número 1, los que presumen ser ricos realmente no entienden que evidentemente son pobres. Porque hay cosas que no pueden manejar. Podrán tener recursos para administrarlo, pero hay otras situaciones que no pueden manejar. Número 1, ¿dónde nacieron? No pueden determinar un rico dónde nace o dónde no nace. ¿Quién quiere dónde estar o dónde estar? No lo puede determinar. La salud, un rico no puede pagar su salud. No puede pagar por estar sano. El dinero no puede comprar la salud. El tiempo, si usted busca su reloj, así como aquel que estoy viendo, cada segundo cuenta. Se ve uno por uno. Y cada segundo que pasa en su reloj es un segundo menos de vida. Uno tras otro. Cada segundo que vemos en nuestro reloj, en nuestro teléfono, en la pantalla, un segundo que pasa es un segundo menos. Cada uno. Y la riqueza no puede detener el tiempo. Así que, estando frente a esa realidad de que tarde o temprano vamos a enfrentarnos a la muerte y donde vamos a pasar a otro estado de vida eterno, tenemos que saber cuál camino hemos escogido. Así que yo llamo a todos aquellos que se sienten ricos, que creen que tienen todas las cosas y todas las posibilidades, que tal vez en su clase social es muy alta y miran a otro con desdén, o miran a otra persona por el hombro, o se comparan diciendo yo tengo más, tengo un vehículo, tengo casa, tengo carro, no sé, tengo posesiones, tengo renombre, tengo fama, tengo título. Yo quiero llamar la atención a aquellos que de alguna manera están procurando ser más en la sociedad, ser de una alta clase, porque los demás son menos o de otra clase. Quiero decirte que evidentemente todos llegaremos al mismo lugar. La muerte te va a alcanzar. ¿Y cómo te presentará delante de Dios en ese momento? Así que el evangelio es para aquellos que también son ricos. Aquella mujer de Tiatira llamada Lidia, sentada teniendo todas las posesiones, todas las cosas, una cultura pagana, adoraba ídolos, adoraba imágenes, servía a los dioses paganos, vivía una vida licenciosa lejos de Dios. Sin embargo, llegaron unos hombres predicando el santo evangelio de Cristo, diciendo Cristo salva, Cristo te cambia, Cristo te transforma, Cristo te da vida eterna. El evangelio llegó, y cuando llegó el evangelio, la vida de Lidia cambió. Y no solamente su vida, la familia de ella también cambió. Y lo que antes era tristeza, congoja, agonía o una simple apariencia de que todo estaba bien, ahora vino a ser real. La máscara fue quitada, la careta fue separada, y ahora ella pudo obtener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Maravilloso. Y así como le pasó a Lidia, una mujer que tenía posesiones, reconoció sus profundos pecados, reconoció sus maldades, reconoció que había fallado, creyó en Cristo y se bautizó.
Se bautizó ahí mismo en el río, no era complicado. El que creyera y qué, y fuera bautizado será salvo. Evidentemente creyó, estaba el río cerca, la bautizamos y toda su familia también con ella. Así que Lidia pasó a ser hermana nuestra en el Señor Jesucristo. Una maravilla. Pero no solo esto, que fue tocada a ella, sino el beneficio que tiene el cristianismo, el beneficio que tiene el evangelio, la bendición que es Cristo llegar a la vida de una persona, aparte de transformarla, de cambiar todo el esquema mental de suposiciones y conjeturas acerca de lo que es la vida, pone en perspectiva lo pequeño que es la vida, lo limitada que es, y enfrentarnos a un Dios que estaremos con Él en la eternidad. Así que Lidia no solamente fue bendecida por Cristo, ella de manera particular, sino que sus hijos también recibieron a Cristo. Su esposo, su familia, los que la rodeaban, todos fueron salvos. Maravilloso. Reconocer que cuando Cristo llega, todo cambia. Pero esto se repite, esto no se queda ahí mismo. Recuérdense que lo leímos en el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué pasa? Y serás salvo tú y toda tu casa. Así que el mandato del Señor es no solamente que alguien que cree en Cristo también pueda llevar a los demás al Salvador. Es el primer grupo que quise hablar, del versículo 16, el versículo 11, el versículo 15. Siga conmigo, por favor. El verso 16. Porque aparte de esto, el corazón de ella fue bondadoso. Dice que lo invitó a todos los discípulos. Y cuando se bautizó, le dijo a ellos: si ustedes juzgan que yo soy fiel, hospédense en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Hay una casa muy grande, amplia, y ellos necesitando, pues perfecto, una bendición. Así es la provisión de Dios. Dios te bendice y tú consecuentemente bendices también a otros. Cuando venimos y ofrendamos y diezmamos, no es una obligación, no es una imposición, no es condicional para tu salvación. Tú puedes ofrendar o diezmar y eres salvo. Puede no hacerlo y también sigue siendo salvo. Pero recuérdense, el fruto de alguien que ha sido salvo siempre será la bondad, el compartir, herdar. Así que esta mujer inmediatamente fue salva, lo invitó a ellos para que se quedaran en su casa. Esa es la primera parte de acerca de esta historia de una mujer que era rica, que Cristo fue suficiente para ella. El verso 16, luego que termina esto, entramos a otra posición. Aconteció que mientras íbamos ahora a la oración, ahora ya no es Lidia que aparece, dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Primero hablamos de que el evangelio llegó a Lidia, cerca del río. Dios la salvó. Ahora encontramos a una muchacha que es esclava. Miren qué interesante. Dos mujeres y el evangelio es idéntico para cada una. Una tenía grandes posesiones y era libre. La otra no tenía nada y era esclava. Una podía tener todas las cosas que una mujer podía tener y Cristo llegó a ella. Otra no tenía absolutamente nada y también Cristo la alcanzó. Así que todos necesitamos a Cristo. Todos tienen que saber que Jesús es su única solución y su salvación. Todos, no importa nuestro compañero de trabajo, cuando vamos en el vehículo, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el vecindario, todos tienen que saber que nosotros en un momento fuimos salvos. Y ahora, sabiendo que somos salvos, podemos compartir con otros lo que el Señor hizo con nosotros. ¿No será por eso quizás que no compartimos el evangelio con otros? Porque tal vez no entendemos que realmente somos salvos. Y si decimos que somos salvos, tal vez no entendemos la magnitud de que hemos sido salvos. A veces tal vez por eso no nos animamos a evangelizar
a salir a predicar, a llevar el evangelio a otros, a compartir de nuestra fe. Tal vez porque no sabemos cuál es nuestra fe. Creo que ahí debe estar el problema del evangelismo, que no salimos a hablar de Cristo porque no creemos que Él haya sido efectivo para nosotros. Que tal vez no compartimos con otro de salvación porque tal vez no creemos que somos salvos. Que no compartimos con otro de la bendición de que Cristo llegó a nuestras vidas porque tal vez ha sido tal bendición. Sería una buena ocasión para reflexionar en qué tanto es Cristo para nosotros. Así que repito, en el versículo 16 dice: yendo al lugar de la oración. Se repite otra vez el lugar de la oración. Es el lugar específico para orar. Si usted está en la cama, ore en la cama. Si va caminando, camine. Yo recuerdo cerca de por acá, siempre me decían: él como que habla solo, porque a veces cuando uno va caminando, o va taradeando una canción al Señor, o va casi predicando una palabra, o va recordando un verso, o va diciendo algo y dice: pero ve acá, él habla solo. Bueno, si hablando acerca del Señor es maravilloso, porque podemos compartir un lugar de oración. Orar sin cesar es estar en comunión con Dios en todos los lugares que podamos estar. Es saber que Dios es suficiente y soberano para estar con nosotros aquí en la iglesia, como para estar en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que estemos. Debemos creer en la soberanía y en la omnipresencia del Señor. Así que una muchacha, y aquí quiero detenerme en ese versículo 16, dice, tenía un espíritu de adivinación. En el griego original dice un neuma pitonisa. O sea, un espíritu de pitón. Y voy a tomar este nombre. ¿Por qué pitón? Ustedes saben que la pitón es un tipo de serpiente sumamente enorme, así como la boa, grande, como una anaconda, básicamente. Y esa pitón era muy conocida en toda Europa por lo grande y lo inmenso que era, y sobre todo devoraba. Una oveja se la tragaba entera, no sé, cualquier cosa. Un humano se lo podía tragar completo. Y ese pitón era muy conocido en los templos paganos. Tanto así que se representaba en los templos paganos la sabiduría de los dioses con una serpiente. Por eso el término que se utiliza, espíritu de pitón, porque en esos templos paganos, en esos templos que adoraban dioses e imágenes muertas, quien se movía eran los demonios que se escondían detrás de ellos. Así que esta muchacha supuestamente tenía una comunión con los dioses. Todos sabemos que era endemoniada que estaba, ¿sí? Pero para ellos en su comunidad era que los dioses hablaban y ella era el instrumento de los dioses. Era una medium, era la que profetizaba, era la boca de los dioses paganos, era la boca de esos espíritus de pitón. Así que esta muchacha con esa culebra enredada, ¿sí? Con este pitón, este espíritu de pitón, en ella el apóstol Pablo la ve, porque siempre salía detrás de ellos diciendo: estos son siervos de Dios Altísimo. Pero pasaban dos cosas: que si Pablo la dejaba que ella siguiera diciendo que ellos eran siervos de Dios Altísimo, lo sabían, pero que lo estaba diciendo eran los espíritus demoníacos para confundir entre el evangelio que Pablo traía y la adivinación que ella tenía. Así que Pablo no podía permitir, pero Pablo era tolerante con esta situación, así que lo deja pasar. Ahora, ella comenzó en una ocasión, aparte de este espíritu de pitón, que supuestamente se comunicaba con los dioses y traía consejo o sabiduría. De repente el versículo 16 dice que ella hablaba con ellos. Sin embargo, esta mujer, dice Lucas escribiendo, le daba muchos beneficios a sus amos. Así que si ella tenía un amo era porque esa muchacha era esclava. Ahora deténgase conmigo, por favor, y miremos la situación de esta muchacha. ¿A qué edad fue ella raptada para esas labores? No sabemos. Pero sí conocemos nosotros que de repente cuando van subiendo niños, de repente muchos dicen, tiene una luz. ¿Usted ha oído alguno? Es como que tiene una luz, como que tiene una gracia. Imagínense aquellos que son marcados por el diablo y el pecado. Nosotros que de alguna manera conocemos
la santería, la lectura de la mano, lectura de la taza, que siempre hay una tía, un primo, un hermano, un familiar, alguien que está cerca, un vecino, un lugar donde siempre hay astrología, lee los sueños, busca los números, se quita un cabello y lo tira a ver qué número cae. Esa gente de cábala, así mismo también es un espíritu de pitón, son espíritu demoníaco, así que debe alejarse. También personas que han tomado resguardo para protegerse. Cuidado, porque han hecho un pacto con Satanás y han tomado pacto. No solamente está el pacto físico, también está el pacto espiritual. Debemos tener cuidado con la manera de cómo compartimos y saber y informarle a nuestros vecinos, nuestros familiares, que es jugando con lo demoníaco, con lo oscuro, con lo tenebroso, con el diablo. Y el que juega con el diablo siempre pierde. El que se hace instrumento de Satanás siempre pierde. Así que esta muchacha desde muy temprano comenzó a ser un instrumento de Satanás, siendo esclava. Imagínense el dolor, la tragedia, los abusos, las violaciones, la amargura de ella. Estaba obnubilada. Imagínense su atuendo, ¿cuál era? Imagínense el peinado que llevaba cada día. Imagínense su forma de vestir. Imagínense la profundidad de sus ojos. Imagínense su boca, sus labios, su cuerpo. Imagínense sus ojos, mirarlo. Cuánto dolor había en ella. Siempre poseída de demonios. Y si no era poseída, tenía que decir cualquier cosa porque era un instrumento. Oh, cuánto dolor. Aquellas personas que están siendo cautivas por el diablo. Pero no en aquel entonces solamente, hoy en día. Como el diablo está haciendo lo mismo, fulminando y destruyendo jóvenes, hombres, mujeres, niños. Es increíble la condición, como es que abiertamente se habla de lo espiritual. Portales espirituales que se hablan de magia. Las películas se promocionan abiertamente, los conjuros. Ya todo lo que se habla es de algo espiritual y de situaciones. De hecho, con las manos y la forma de los pies se hacen conjuros que invocan demonios, donde supuestamente le dará fuerza e inteligencia. Tenemos que enfrentarnos a una misma generación, como el apóstol Pablo estuvo. Pero escúchenme, estoy hablando de la realidad de la oscuridad del mundo. Pero hoy en día es igual para nosotros. ¿Cuántos no hay que se llenan los lugares donde hay brujería, hechicería, lectura de la mano? Donde no hay lugares donde se desparrama, hay fiesta de palo, donde hay música de todos los tipos, donde hay alcohol, droga, donde hay depravación. Hoy en día también personas endemoniadas que quieren decir: yo quiero dejar esto, pero no puedo, porque están esclavas del diablo. Hábitos ocultos. Situaciones particulares que dicen: yo no lo quiero volver a hacer, pero vuelve y lo hace. Es porque hay una atadura que tiene que ser rota en el nombre de Jesús. Es así. Esta muchacha estaba igualmente cautiva con ese espíritu de adivinación, con este espíritu de pitón, con esta culebra envuelta lamentablemente bajo servidumbre, bajo atadura. En el mundo de hoy existen muchas formas de esclavitud. Los que negocian con el sexo y la pornografía a menudo usan niños esclavizándolos, varones y hembras, para cumplir sus propósitos. En algunos casos raptan a los niños, en otros pueden comprarlos por dinero a padres empobrecidos, naciones dañadas por guerra, por muerte, por asesinato. Las leyes, eso es una locura. Como agendas completamente están abriendo la pedofilia, donde hay relación entre adultos y niños, donde hombres y hombres sea común, mujer y mujer. Estamos en una generación endemoniada. Sin embargo, esta mujer confundía a los oyentes. Salía todos los días diciendo: estos son hombres del Dios Altísimo. Léalo conmigo, el verso 17 de este capítulo. Ella quería confundir su condición. Satanás detrás de ella, que le esclavizaba, quería confundir, porque sabía que estos hombres traían el poder del Espíritu Santo en su vida. Eran hombres ungidos y llenos del poder de Dios, y predicaban el evangelio de salvación.
confusión. Y para confundir, se fue delante los demonios y decían: estos son siervos del Dios Altísimo. La palabra siervos en el original griego es doulo, es un esclavo, uno que le sirve a Dios con su espíritu, alma y cuerpo. Así que ella estaba esclavizada por el diablo, sin embargo sabía que estos eran esclavos de un Dios que era poderoso y de un Dios fiel. Aleluya. Pero no solo se queda ahí, sino que esta mujer seguía diciéndolo una y otra vez, una y otra vez. Y en el verso 18, léalo conmigo, dice: el apóstol Pablo, viéndola, se detuvo con ella, la miró cara a cara, se enfrentó con ella, y esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradó al apóstol Pablo. El Espíritu Santo le reveló que no era correcto y le dijo al Espíritu, no a la muchacha era el instrumento, al espíritu, al demonio que estaba en ella, le dice: suéltala, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y dice que en ese momento o se desplomó o cayó, no sé qué pasó. Imagínese usted la situación que hubo, la escena que ocurrió en ese lugar. Si pataleó, si se revolcó, no sé qué pudo haber pasado. Pero me recordó algo muy particular de lo que leímos en el Evangelio de Lucas y lo que leímos en el Evangelio de Mateo acerca de Jesucristo trayendo liberación a los que son cautivos por el diablo. ¿Se recuerda Lucas capítulo 4 verso 35? Búscalo conmigo, por favor. Relata en esa porción bíblica que Jesús está en la sinagoga, y en la sinagoga se levanta un hombre completamente voceando, vociferando: Jesús, ¿por qué viniste a atormentarnos? Jesús, ¿por qué viniste a destruirnos? Cristo, ¿a qué has venido antes de tiempo? ¿Qué ha venido a hacer? Y Jesús justamente lo miró y le dijo la misma palabra: sal de él y déjalo libre. Aleluya. Yo creo que nos toca a nosotros los cristianos, hombres, mujeres, niños, todos los que estamos aquí, tenemos la misma autoridad, porque no es nuestra. La autoridad es en el nombre de Jesús. Y cuando podamos ver situaciones donde el diablo se manifiesta, podemos decir: en el nombre de Jesús, sé libre, sé libre, sé libre. Esa es la condición que debemos tomar. El apóstol Pablo la tomó, Lucas estaba con ellos, Timoteo estuvo ahí, Sila también. Todos se pusieron en posición de batalla para ayudar a una persona atada, para trabajar y cuidar a una persona destruida, solamente llevarla a Cristo. ¿Se recuerdan? Mateo capítulo 8 verso 34, Jesús llegó a una región llamada Gadara. ¿Qué pasó? Había un hombre desnudo, rompía las cadenas, rompía las cuerdas, destruido. Y llega corriendo los demonios y los espíritus diciendo: Jesús, ¿por qué ha venido a atormentarnos? Aleluya. ¿Usted quiere un nombre de guerra y de batalla? Es el nombre de Jesús. ¿No me cree? Vaya conmigo, por favor, búsquelo en su Biblia. Vamos a buscar Filipenses, por favor. Filipenses, por favor. Vamos a entonar ese himno que dice: Cristo eres. ¿Sí? Búsquelo, por favor. Filipenses capítulo 2, ¿lo tiene? El versículo 5. Maravilloso. Porque así como el evangelio y Cristo fue suficiente para el gadareno, para el endemoniado que estaba en el templo, también fue suficiente. ¿Se recuerdan lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15 verso 21 al 28? Que dice acerca de una mujer que era sirofenisa. Esta mujer tenía a su hija en su casa, y la hija era esquizofrénica, enferma, estaba en su cama, estaba muriéndose por los demonios, y esta mujer había intentado todas las cosas para salvarla y no pudo, hasta que oyó que Cristo estaba en su región y salió corriendo donde Jesús. Y esta mujer gritaba: Jesús, hijo de David, ven y ten misericordia de mí. Cuando Cristo llega, le dice: ¿Qué te pasa? Dice que mi hija está atormentada por demonios. Y Cristo dice: justamente el pan de los hijos, entonces te voy a dar también de él, no los perrillos, también te voy a alimentar de ese. Vete, porque tu hija en esta misma hora ha sido libre de ese espíritu que la atormentaba. Aleluya. No sé la situación que tú estés viviendo.
lo que esté pasando en tu hogar, en tu casa, de manera particular, de manera individual, lo que pueda pasar en cada área emocional, económica, situacional, tienes que clamar al Señor. Aférrate a Cristo. Y quieres un hombre de batalla, no te voy a decir que solamente te paren esta mañana que es así, porque no, independientemente de su posición, es su autoridad. Es lo que usted entienda que Cristo es. El poder de liberación no está en los cristianos, está en Cristo, porque tiene un nombre que es sobre todo nombre. Lea conmigo lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Búscalo, Filipenses capítulo 2 verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Cristo tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 9 dice: y por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están allá en los cielos, de los que estamos aquí en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Sean niños, sean hombres, sean mujeres, confesar: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo. Wow, quiera un nombre de guerra. Sama. Jesucristo. Oh, dígaselo. Levanta su mano conmigo, por favor, y cántalo en este momento y dígale: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Se caen las cadenas, se caen. Pongo de pie en esta mañana. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Se pasea. Él está aquí, allá atrás, aquí delante. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, Clámalo. nada deseo, Clámalo. Señor. Aleluya. Vámonos. Dígaselo con todo el corazón. Mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Aleluya. Señor. Ese es el varón de guerra. Si te tengo aquí, Amansa, tama. Ley. Cristo Jesús, Aleluya. eres mi plenitud. Aquí está el poder de Dios en esta mañana. Cristo El Señor está aquí porque es suficiente para tu situación. eres mi plenitud. Eres suficiente para romper toda cadena. Jesús, Él salvó a Lidia. Él salvó a la endemoniada. Aleluya. Una última vez, dígalo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Escucho las cadenas que se rompen. Se quiebran los muros en esta hora. Se rompen las cadenas. Esta muchacha está endemoniada, pero Cristo vino y la salvó. Oh, sus ojos brillan ahora con esperanza. Ahora es libre. Ahora es salva. Ahora ya corre a Cristo. Ahora ya no son los hombres quienes la esclavizan. Ahora ella es esclava de Cristo.
es esclava por amor. Ahora le sirve a Jesús con todo su corazón. Ahora le sirve a Cristo con todo lo que es, con toda su alma. Luz te vence, reama. Oh, bendito, 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 bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Pueden tomar asiento, por favor, hermano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él se pasea. ¿Cómo detener esto si el Espíritu Santo está tocando? Él te transforma, te toca, te llena. Termino, dame 2 minutos nada más y termino. Porque dije que iba a hablar de 3 cosas. Jesucristo es el Salvador de los ricos. Jesucristo es el Salvador de los endemoniados. Pero Jesucristo es el Salvador de los paganos. Y se da cuenta en esta porción bíblica, va a encontrar que más adelante al apóstol Pablo y a los discípulos lo meten preso. Sí, después de haberse hecho el milagro y ser salva, los dueños de esta muchacha, siendo ellos los amos, dijeron: se nos va a ir el dinero. Ahora hicieron un tumulto y a Pablo y a Silas lo metieron preso. Lo llevaron a la cárcel, lo enterraron y lo pusieron en la última celda. Sin embargo, dice la palabra de Dios que mientras ellos estaban ahí, solamente ellos adoraban a Dios, clamaban a Dios y levantaban su voz al Señor, estando presos, estando en una celda, sus pies amarrados, sus manos también amarradas en esa celda oscura, sin comida, sin nadie. Dice el versículo 25, léalo, Hechos capítulo 16, verso 25. Dice, perdón, el 24, el cual al recibir la orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, vuelve otra vez la palabra orar. Así que Pablo iba camino a la oración cerca del río y Lidia fue salva. De repente iba camino a la oración y la muchacha que estaba endemoniada fue libre. Ahora de repente está esclavo y están presos. ¿Y qué pasa con ellos? Están orando y clamando al Señor. Esto que no importa la circunstancia, si estás orando, Dios va a intervenir. Aleluya. Lo voy a decir en otra palabra. No importa cómo estés hoy, si oras a Dios, las cosas van a cambiar. Aleluya. Eso es lo que Dios hace. Así que dice este versículo: pero a la medianoche estaban orando Pablo y Silas, verso 25. Y no solamente esto, estaban cantando himnos a Dios. Y los presos lo oían. Imagínese usted la situación más difícil de su vida, en la situación más crítica de su vida. ¿Qué canción estaría usted cantando? En la oscuridad de la medianoche, en el momento más oscuro, donde solamente las cuerdas del alma pueden ser tocadas por el artista que es Dios. ¿Qué canción saldría de su corazón? Porque en ocasiones, en situaciones difíciles, salen solamente murmuraciones, amargura, reclamos. En esta hora la palabra de Dios te dice: ¿cuál es tu canción a Dios? ¿Cuál es tu himno? ¿Qué saldrá de ti en el momento difícil? A la medianoche, ¿qué canción podrá salir de lo más profundo de tu alma? ¿Qué podrá salir de lo más íntimo de tu ser? Dice: entonces, mientras ellos estaban orando y cantando himnos al Señor, entonces, dice el verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto. De repente, mientras oraba, mientras clamaban, mientras cantaban, Dios hizo su obra. Un terremoto, se rompieron las rejas, se rompieron las cadenas, el cepo se rompió, quedaron libres, todos los presos, las puertas fueron abiertas, el terremoto rompió todo y salieron libres después que estaban esclavos. Sin embargo, dice el versículo 27 que cuando el carcelero despierta y ve que se van, que está abierta la cárcel, él piensa que todos se escaparon. Y recuérdense que si un soldado permitía que un que estaba preso se le escapara, él tendría que morir por el que estaba preso. Así que inmediatamente él vio que estaba en la cárcel presa, tomó la espada y se iba a matar.
Lo que pasa con aquel que se va a suicidar, cree que no tiene más alternativas. Lo que pasa con aquel que quiere suicidarse y terminar con su vida, cree que su vida no es suficiente, no es buena, pensando que no podía resolver nada en lo delante. Así que tomó su espada y quería terminar con su vida. Y dice el versículo que leímos al principio, el versículo 28. El apóstol Pablo gritó cuando vio que él tomó su espada y se iba a matar, se iba a suicidar, se iba a quitar la vida. Dice: tranquilo, no te hagas daño, nosotros estamos aquí. Entonces él se fue a los pies de ellos y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? En una situación difícil, de depresión, de amargura, de dolor, de ruina, de enfermedad, la pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es la misma para ti y para mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, habiendo Pablo hablado con él, le predicó la palabra, él se bautizó y toda su familia. Así que Cristo es el Salvador de los ricos, Lidia. Cristo es el Salvador de los endemoniados, aquella muchacha. Cristo es el Salvador de los paganos, este soldado. Cristo es suficiente para todos nosotros. Los que estamos aquí, los que nos están viendo en las redes, Cristo es suficiente para ti. Pero debes sacar ese lugar de orar a Dios y proclamar el nombre que es sobre todo nombre, en el que se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Yo le voy a invitar, por favor, que conmigo se ponga sobre sus pies.